vamos a ver lo que es la estructura switch en PHP. Esta estructura switch es muy similar a una serie de sentencias if que vamos a tener dentro de lo que es la estructura switch. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, esta estructura switch lo que hace es comparar una variable con muchos valores diferentes y se va a ejecutar lo que es el código si se cumple lo que es el caso o la condición. Entonces aquí podemos ver lo que es toda la sintaxis. Es muy simple. Primero colocamos lo que es la palabra reservada switch, luego colocamos lo que son paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar lo que es la variable que vamos a evaluar. Luego abrimos y cerramos llaves y dentro de acá vamos a ir colocando lo que son los casos o las estructuras if, por decirlo así. Entonces los casos se definen de la siguiente forma: colocamos el case, luego damos espacio y colocamos el valor que vamos a comparar con la variable que estamos pasando en los paréntesis. Luego colocamos dos puntos y para cerrar este caso o esta condición colocamos lo que es la palabra break. Y dentro de aquí, pues del case y el break va a ir lo que es el código a ejecutar cuando se cumpla lo que es este valor, o si la variable que estamos comparando es igual al valor que tenemos en el caso. Y así podemos ir creando más casos según sea nuestra necesidad. Entonces podemos colocar, por ejemplo, case valor 2, dos puntos, luego break para cerrar el caso y colocamos lo que es el código a ejecutar cuando la variable sea igual al valor que estamos pasando acá. Y por último tendríamos lo que es el default, que sería como el else en una estructura condicional múltiple o doble. Es decir, si ningún caso o ninguna condición de esta se cumple, colocamos default para que se ejecute lo que es este código en caso la variable no tenga el valor de los casos. Entonces vamos a realizar lo que es un ejemplo. Vamos a resolver el mismo ejemplo que hicimos en el video anterior, que pues con esta estructura switch podemos también resolverlo. Entonces aquí tendríamos lo que es el código que habíamos realizado con una estructura condicional múltiple, pero en este caso lo vamos a resolver con un switch. Entonces mencionar que con las estructuras pues condicionales podemos utilizar lo que son operadores como el mayor, mayor igual, menor, menor igual o igual igual. Y con la estructura switch lo que hacemos es comparar, es decir, vamos a utilizar, por decirlo así, lo que es el valor igual. Entonces vamos a eliminar lo que es la estructura condicional, y como en el programa pues nos dice que tenemos que diseñar lo que es o con el ejemplo nos dice que tenemos que diseñar un programa que escriba los nombres de los días de la semana en función del valor de una variable llamada día. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una variable día y acá la tenemos. Luego nos dice los días de la semana, pues son 7, ya sabemos, y el rango pues del valor de la variable día va a estar entre el 1 y el 7. Y si la variable día pues tiene un valor que está fuera de este rango, vamos a mostrar lo que es un mensaje de error. Entonces vamos a resolverlo con la estructura switch. Colocamos la palabra reservada switch, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. En los paréntesis colocamos lo que es la variable, que en este caso va a ser día, es la variable que vamos a comprobar, y vamos creando lo que son las condiciones o los casos, que se coloca de esta forma. Colocamos el case y luego el valor que vamos a comparar con la variable. Como en este caso son números del 1 al 7, empezamos colocando lo que es el número 1, que va a ser el día lunes. Colocamos dos puntos y colocamos lo que es el break de esta forma para finalizar lo que es el caso.
en la teoría pues decía que la estructura switch pues es muy similar a una serie de sentencias if. ¿Por qué dice esto? La teoría. Porque pues vamos a terminar acá para explicarlo. Entonces si es 1, vamos a imprimir lo que es lunes en pantalla. Entonces esto es muy similar a una estructura condicional if, es decir, acá tendríamos, por decirlo así, un if de esta forma, donde colocaríamos la siguiente condición. Colocamos aquí así, día es igual a 1. Es como que acá tendríamos esta condición en un if, por eso se dice pues que la estructura switch es como que tiene de estas estructuras if dentro de ella. Entonces aquí es como que estamos diciendo si día es igual a 1, vamos a ejecutar el código que tengamos dentro de las llaves. Acá pues lo que hacemos es si día es igual al valor 1, entonces mostramos o ejecutamos el código que tengamos dentro del case y el break. Y así vamos creando más casos o condiciones. Colocamos la siguiente que sería 2, entonces colocamos case, luego el valor que vamos a comparar con la variable que sería 2 y colocamos pues nuevamente lo que es el break y mostramos en pantalla lo que sería el día que corresponde al número 2, que sería martes. Y así pues vamos creando todos los casos o todas las condiciones. Voy a copiar aquí para irlo modificando más rápido. Comparamos el número 3. Y si es 3 pues sería miércoles. Si es el número 4 sería acá lo que es el jueves. Acá es con S. Si sería el número 5 que vamos a comparar con la variable, pues sería lo que es viernes. Si tenemos el número 6 o si comparamos con 6, pues aquí sería lo que es el día sábado. Y por último tendríamos lo que es el día número 7 y aquí pues sería domingo. Entonces, colocamos domingo y si ninguna condición de estas o casos se cumple, lo que hacemos es colocar la palabra default y se va a ejecutar este código si ninguna condición se cumple. Entonces aquí lo que vamos a mostrar es error ha introducido un valor incorrecto. Este va a ser el texto que vamos a mostrar. Colocamos punto y coma aquí y vamos a ejecutar este código. Vamos a ver pues que el valor pues se muestra jueves. ¿Por qué muestra jueves? Porque pues lo que hace switch es comparar una variable, en este caso es la variable día, con los posibles casos o valores. Entonces aquí empieza, si día es igual a 1 se ejecutaría este código, pero como no es cierto, pasamos a la siguiente condición o el siguiente caso. Acá diría si día es igual a 2, entonces no es cierto porque acá tenemos el valor número 4. Omite este código, pasa al siguiente. Y aquí pues comparamos si es igual a 3. Pero como no es igual a 3, omitimos este código y pasamos a la siguiente condición. Y aquí pues sí se cumple. Porque día vale 4, entonces si 4 es igual a 4, es verdadero y por lo tanto mostramos este valor. Si lo modificamos, por ejemplo, colocamos el 7, entonces va a omitir todos estos hasta llegar al número 7 que sería domingo. Si recargamos, pues aquí mostraría domingo, como ven. Y si colocamos un valor que no esté en el rango, por ejemplo 9, vamos a ver que nos va a mostrar el mensaje de error. Porque pues ningún caso o ninguna condición se cumple y se ejecuta lo que es el default al final de nuestra estructura switch. Entonces switch sirve para eso, para comparar lo que es una variable con posibles casos donde vamos colocando lo que es el valor que queremos comparar con la variable. En este caso son números
pero también podríamos trabajar con lo que es texto o variables que tengan pues texto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a cambiar acá el nombre de la variable. Coloquémosle por ejemplo fruta, y a esta pues le vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar aquí comillas, manzana. Vamos a decirle que vamos a comparar lo que es la variable fruta. Vamos a pegarla aquí y colocamos el primer case o el primer caso. Vamos a decirle que si la variable fruta es igual a manzana, lo que vamos a hacer es vamos a cerrar acá primero lo que es con break este caso, y vamos a decirle con echo que vamos a mostrar en pantalla, por ejemplo, soy una manzana. Vamos a finalizar con punto y coma. Vamos a copiar este texto para modificarlo. Vamos a colocarle otro valor aquí, por ejemplo uva. Aquí le decimos soy una uva, y si esto pues no se cumple, vamos a colocar lo que es el valor default y le vamos a decir con echo no soy ni manzana ni uva. Colocamos punto y coma aquí y vamos a ejecutar nuestro código. Si recargamos pues nos dice soy una manzana, porque pues definimos el valor de la variable que sería manzana. Entonces acá decimos qué variable vamos a comparar con switch, que sería fruta. Entonces en caso la variable fruta tenga el valor manzana, se va a ejecutar lo que es este código, y como si es cierto pues que tiene ese valor, se ejecuta este y omite todo lo demás. Pero si modificamos aquí, por ejemplo uva, entonces vamos a hacer aquí la comparación. En caso la variable fruta tenga manzana, vamos a ejecutar este código, pero como no es cierto o como no tiene ese valor, omitimos lo que es el case y nos pasamos a este otro. Este otro sí se va a ejecutar porque tiene el mismo valor acá. Entonces si recargamos, nos va a mostrar soy una uva. Entonces si colocamos cualquier otro valor, coloquemos por ejemplo fresa, vamos a guardar, aquí me equivoqué, y recargamos. Nos dice no soy ni manzana ni uva. ¿Por qué? Porque no se cumple en ningún caso y se ejecuta lo que es el default al final del switch. Entonces así funciona lo que es esta estructura switch, que lo que hace es comparar una variable con posibles valores, y si ese valor pues se cumple, se va a ejecutar el código que tengamos dentro del case, es decir, dentro de la palabra reservada case y el break, como lo tenemos en estos ejemplos. Y si no se cumple pues ningún caso o ninguna condición, se ejecuta lo que tenemos en default, que sería en este ejemplo pues este texto que tenemos acá.